Gracias. Ok, bueno, entonces, aquí tienen el enunciado. ¿Se ve bien? Alguien no está viendo. Ok, bueno, en caso de que alguien no lo pueda ver, me dice. ¿Lo puedo acercar un poquito? Sí. Sí. Ya lo acerco, vamos a ver. Ahí mejor. Muchísimo mejor. Sí, gracias. Perfecto. Ok, bueno, entonces aquí la primera pregunta dice el número de personas con síndrome de burnout que mejoran su estado emocional por estímulos externos, Y, es una variable binomial con parámetro P. Usted tiene esa información, usted tiene información previa que indica que la proporción que corresponde a esas personas que mejoran su estado emocional es 0,4. Una investigación previa que le refirieron. Utilice una previa beta para reflejar esa información y fije el valor de los hiperparámetros. Y luego dice el inciso A, encuentre la distribución posterior pi de P dado Y, y nota puede utilizar el principio de proporcionalidad. Entonces sabemos aquí que el principio de proporcionalidad nos permite decir que la posterior pi de P dado Y es proporcional a la verosimilitud de P por la previa de P, la pi de P, y eso sería en este caso proporcional a lo que está acá, ¿verdad? Lo que está indicado aquí, que en realidad aquí estoy escribiendo toda la binomial, pero podemos haber pasado directamente a omitir el factor que tiene que ver aquí con la combinatoria, ¿verdad? Entonces sería P a la Y por 1 menos P a la N menos Y, que este es el núcleo variable de la binomial, de la verosimilitud, que por cierto, acá tomen en cuenta lo siguiente. La verosimilitud de P para un valor, ¿verdad? Para un valor de Y, para una cantidad de éxitos, ya es esto, ¿verdad? O sea, aquí ya está reflejado, esta Y es el número de éxitos. Entonces, en algunos casos lo que pasaba era que me escribían P a la sumatoria de Y, ¿verdad? O multiplicatoria de P a la Y. Como escribiendo, como multiplicando n veces la binomial por sí misma, ¿verdad? O sea, aplicando directamente esto de que la verosimilitud es la productoria o la multiplicatoria de las f de y, como el concepto por definición de la verosimilitud, ¿verdad? Eso en este caso no es correcto porque ya este y es una combinación de n observaciones. ¿Sí? O sea, que la binomial per se es una verosimilitud. Y por eso es importante reconocer. Un segundito, perdón, un segundito. Disculpen. Y luego lo otro, lo que está acá es ¿qué? Esto que está marcado aquí. La beta. La beta, exacto. Que ahí está escrita como alfa y alfa y beta, ¿verdad? ¿Qué debía haberse utilizado ahí en realidad? Dado todo lo que se indica en las instrucciones. No es
Bueno, si no entendí mal, había que fijar los valores de alfa y beta y de modo que la esperanza de la beta me diera 0.4. Así es, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué hubieras puesto ahí? Aquí una consulta, aquí cómo sé yo, más, digamos, por aquello de que la varianza disminuía conforme aumentaban los valores de alfa y beta, ¿cómo sé yo si tengo que usar unos valores altos o unos valores bajos? Eso, excelente pregunta. Eso dependía de qué tanta confianza tenés vos en la información previa. O sea, qué tanto quisieras vos que reaccione, ya digo, que se actualice la sensibilidad con la que se actualiza la estimación del estimador de Bayes una vez que actualizas información de la muestra de observaciones reales. Es tan abstracto. Concretamente, ¿te acordás la vez pasada del ejemplo que hicimos? En un caso se utilizaron valores de alfa y beta en unidades y otro en decenas, teniendo la misma relación entre ellos, ¿verdad? O sea, obteniendo el mismo valor esperado, pero varianza bastante menor en el caso de las decenas. Entonces, ¿y qué pasaba con la estimación que hacíamos? Bueno, convergía mucho más rápido al enfoque frecuentista en el caso de las unidades que en el caso de las decenas. Y lo cual, digamos, matemáticamente refleja el hecho de que vos tenés más confianza en tu información previa cuando usas valores más altos que cuando usas valores más bajos. Pero en este caso, si nos hubiera Tenés. tocado hacer este examen, No, podía hacerlo cualquiera, sí, digamos. sí, sí, porque aquí no hay un indicio que te diga si hay que confiar mucho o no. O en su Ok, defecto podrías decir, dado que no sé cuánto debería confiar en eso, uso valores bajos. ok. Entonces podría ser, por ejemplo, un alfa de 4 y un beta de 6 Por para ejemplo. usar valores bajos. Sí, sí, perfecto. Sí, y eso me lleva entonces a la combinación aquí de los elementos, ¿verdad? De P, de Y más P a la Y más alfa menos 1 y 1 menos P a la N más beta menos Y menos 1. Y eso al final se desarrolla completo, ¿verdad? Como hizo la amiga escocesa con la Poisson, que ustedes vieron, ¿verdad? Poisson y gamma, este, para desarrollar porque esto es proporcional a, ¿verdad? Aquí mantenemos el signo de proporcionalidad. Y aquí ya se dice, ok, realmente la densidad posterior, o la función posterior, de P, sería con estas características, ¿verdad? La función de gamma, donde sumo el alfa 1 más el beta 1, o sea, los alfas o alfa asterisco y beta asterisco, que serían aquí como ustedes ven, ¿verdad? Aquí tendríamos n, ¿verdad? Más alfa más beta. O sea, esas son las características que tenemos de acuerdo para describir todo desarrollar la gama, ¿verdad? O sea, el alfa asterisco es y más alfa y el beta asterisco es n más beta menos y. Alguien me estaba comentando, déjenme ver. De acuerdo, Esteban, sí, la clase pasada la subo. Entonces, aquí está, bueno, aquí está inclusive indicado, ¿verdad? El alfa asterisco y el beta asterisco. Y aquí ya, como comentaron ustedes ahorita, están una de las posibilidades de combinar alfa y beta para reflejar el hecho de que el valor de P es 0,4. ¿Ok? Bueno, el inciso B dice, encuentre la media y la varianza del estimador de Bayes para P, la proporción de personas que reaccionan positivamente a los estímulos externos. Entonces aquí el estimador de Bayes de esa proporción, el P sub B, sería lo que acaban de comentar, ¿verdad? Alfa asterisco ahora entre alfa asterisco más beta asterisco. Ese es el valor esperado posterior
de la beta, que es la distribución posterior a esta, ¿verdad? Y aquí sería entonces, hago alfa, asterisco, y más 2, ¿verdad? Y abajo tendríamos alfa más beta, o sea, y más 2 más n más 3 menos y. O sea, aquí sería, vean que voy a restar la y, ¿verdad? Resto y a este y positivo, entonces me queda n más 5, ¿verdad? N más 5 en el denominador. Y eso lo puedo descomponer, ¿verdad? Simplemente diciendo que sería y, es mi estimador máximo verosímil, ¿verdad? Perdón, suficiente, la sumatoria y entre n más 5 más 2 entre n más 5. Y ese entonces es ¿cómo se llama? El estimador de Bayes, ¿verdad? Y luego el valor esperado de este estimador, lo que hace es aplicar esperanza a todo este argumento, ¿verdad? De tal forma que tendríamos esperanza de y entre n más 5, lo demás, el valor esperado de esta fracción, pues es esa misma fracción. Y el valor esperado de y, ¿verdad? Es NP, binomial. Entonces NP entre n más 5 más 2 entre n más 5. Este sería el valor esperado de este estimador de Bayes. Que por cierto es lo que hicimos en el Excel la vez pasada, ¿verdad? En el Excel la vez pasada obtuvimos un comportamiento que justamente tendía a eso. ¿Verdad? Vean que esto cuando n tiende a infinito, toda esta cosa tiende a P, ¿verdad? O sea, es un estimador también asintóticamente insesgado. Y la varianza de ese estimador sería la varianza, ven que se lo aplicamos varianza de este argumento, de nuevo, que es mi estimador de Bayes. Y eso sería la varianza de y entre n más 5 al cuadrado. Esto es igual, ¿verdad? Recuerden que es el coeficiente que multiplica lo que tiene que ver con y al cuadrado. Y la varianza de este cociente de 0. Entonces nos quedaría nada más varianza de y entre n más 5 al cuadrado. Y varianza de y es n por p por 1 menos p entre n más 5 al cuadrado. Lo cual también denota que cuando n tiende a infinito, esto se va a 0, ¿verdad? Entonces, asintóticamente insesgado, mi estimador de Bayes. Y además es eficiente, ¿verdad? Entonces, o consistente más bien. Es consistente. Sí. En el estimador de Bayes, bueno, habíamos dicho que es básicamente un promedio de la, digamos, el promedio muestral y el de la priori, ¿verdad? Correcto. Entonces, o sea, en este caso, como ya hay valores, por eso no, o sea, Ajá, por eso exacto. queda así. Sí, exacto, por eso queda con constantes, así es, exacto, Mario. Como hay valores específicos de alfa y beta de la previa, ¿verdad? Ok. Entonces, dice opcional, explique si el estimador Bayes es insesgado o asintóticamente insesgado de P y si es un estimador consistente. Eso fue lo que acabo de comentar. Hasta ahí, dudas, preguntas, compañeros, compañeras. Ok. Bueno. Hola, estimada compañera Yolene. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Buenas tardes, don Alexander. Todo bien. Aquí estoy utilizando un usuario Guillermo Naranjo, pero soy yo. Créame, vamos Ok. a poner el video acá. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Compañeros, compañeras, aquí damos la bienvenida a Yolene, que es compañera de la escuela. Y está, perdón, yo no había hecho la introducción, se me fue que iban a asistir hoy acá. Va a apoyarnos con la evaluación, evaluación docente. Entonces es el momento, como siempre. Ahora nos explicas cómo es esto desde el punto de vista virtual, Yolene. Bueno, Pero es el momento de sacarse clavo, como siempre, ¿verdad? Entonces, adelante, compañeros. Gracias. buenas tardes. Como dice Alex, yo soy una parte del personal que estamos con la evaluación docente.
El día de hoy lo que venimos es a darles un mensaje porque ya a ustedes les llegó por correo la invitación a hacer la participación a la evaluación. Entonces lo que venimos es a incentivarlos a que por favor nos ayuden a completar la información a partir de la experiencia que han tenido en el curso, ¿verdad? Y darles el mensaje de que es muy importante que ustedes nos llenen esa información y además que va a ser una información que se va a procesar a partir del grupo, no estudiante por estudiante, sino que es una información a término general y que es importante para la escuela tomar en cuenta ahora, principalmente con esto de la virtualidad y las nuevas formas que tenemos de aprendizaje que tenemos actualmente. Entonces es incentivarlos a que participen y que si alguno de sus compañeros no se encuentra el día de hoy, pues les comenten que ya está la evaluación y que puedan ayudarnos y participen. Si no la encuentren en el correo, pues buscar un poco en el spam, porque a veces llega la invitación al spam, entonces que puedan buscarlo a partir de ahora, que pueden ya accesar. Y agradecerles desde ahora la participación que tengan con la evaluación del curso. Es así, un mensaje rápido, eso sí. No sé si tienen alguna duda o algo por el estilo. No sé si alguien quiere preguntar algo al respecto. Es una interrupción rápida, nada más. Perfecto. Aquí alguien comentó algo por el chat, vamos a ver. No hay dudas por el momento, dice. Ok, perfecto. Entonces, los dejo continuar con la clase y muchas gracias más bien por el espacio. Muchas gracias, Yolani, que estés muy bien. Hasta luego. Ok, bueno, entonces ahí se dan el gusto ustedes. Ok, entonces la pregunta 2 tiene que ver con un tema un poquito menos teórico. Vamos a ver, suponga que la cantidad de asaltos ocurridos en una parada de autobuses en cierto sector de San José es una variable aleatoria con distribución Poisson. Recuerden que la Poisson la usamos para modelar eventos en el espacio, en el tiempo. Yo les decía que se usa en lo que es ingeniería industrial para temas de procesos, ¿verdad? De cuántos recursos asignar, cajeros a un banco o gente que atiende una tienda, etcétera. En este caso, para ver cómo modelamos probabilidades de asaltos en cierta zona de San José, ¿verdad? Una parada de autobuses, específicamente en este ejemplo hipotético. 3 usuarios de este servicio, Juan, Leonel y Vinicio, tienen su propia experiencia previa con respecto a la frecuencia de asaltos por sus amistades o ellos mismos, tristemente. Un usuario nuevo que llega a esta parada, cuando ellos están esperando al bus, les consulta sobre los asaltos que se podrían esperar en el mes y cada uno dice el valor que le parece razonable. Juan espera 4, Leonel 6 y Vinicio 8. Esos números que ustedes acaban de ver ahí, ¿verdad? Juan 4, Leonel 6 y Vinicio 8, ¿qué es? ¿A qué corresponde eso? Esa es la información previa, ¿verdad? Esto es con base en su propia experiencia. ¿Qué tan buena es esa información comparada con un estudio previo de cuánto ha habido de asaltos? Bueno, puede ser dudable, ¿verdad? Sin embargo, son creencias previas basadas en su propia historia, lo cual es también considerable en un modelo, ¿verdad? Entonces se considera que esta zona de San José se está tornando cada vez más peligrosa y por tanto las probabilidades previas le dan mayor peso a la posición de Vinicio. ¿Sí? Vamos a ver, por aquí me comentaron. Sí, correcto, Efraín, así es. Esta se utiliza, la Poisson se utiliza exactamente para este tipo de cosas. Noten que es una variable discreta, ¿verdad? Y recordando, tenemos esos 3 casos, ¿verdad? Y es importante que lo tengan en cuenta porque el jueves, cuando se les asigne el trabajo, también aleatoriamente vamos a asignar tipos de variables, ¿ok?
Tipos de variables que tienen que utilizar cada grupo. Puede ser que toque una proporción, puede ser que toque una variable continua o, en este caso, una variable discreta, ¿verdad? De hecho, sí, dice Efraín que si la existencia del lambda indica un conocimiento promedio previo. Sí, o sea, lo que se indica acá, en este caso, aquí están puestos, estos tres valores son los que corresponden a el conocimiento previo. Bueno, entonces ahí dijimos que a Vinicio le vamos a dar más probabilidad porque estamos considerando que se está poniendo cada vez más peligrosa la zona. Y entonces en el siguiente mes se registraron los datos de asaltos y se obtuvo un total de 5 asaltos. Con base en esta información, conteste lo siguiente. Entonces dice, obtenga la distribución a posteriori completando la siguiente tabla en el cuaderno de examen. Entonces, ¿qué venía en la tabla? Bueno, Juan, Leonel y Vinicio, cada quien con sus creencias o información previa. Y estas probabilidades, dijimos, bueno, el inicio debería tener más probabilidad, entonces aquí ya venía ese dato indicado, 0,5, 0,25 y 0,25. ¿De dónde salieron esas probabilidades previas? No son calculadas, ¿verdad? Aquí no son calculadas, lo cual quiere decir que puede ser que yo las calcule y puede ser perfectamente que yo determine con criterio, ¿verdad? Con el criterio experto, cuál es la relación de probabilidades que hay entre los diferentes escenarios. Yo sé que eso genera bastante ruido aquí entre ustedes, seguramente compañeros que están muy acostumbrados para bien de que las cosas deben tener un asidero matemático fuerte, ¿verdad? O sea, no es que alguien pues asigna un número a criterio experto, sino que deberíamos calcularlo de la forma más sofisticada posible. Pero también existen estas situaciones en las que yo no tengo una distribución previa, ¿verdad? No se está hablando de una distribución a priori específica, que se utilizó una densidad para poder calcular probabilidades puntuales, sino que aquí se asignaron probabilidades literalmente subjetivas desde el punto de vista de que no son reproducibles, ¿verdad? No son sistemáticamente calculadas y verificables por terceros. Entonces, con base en esas probabilidades que siguen siendo una pi de lambda, ¿verdad? Hasta la previa, que suma 1, by the way, ¿verdad? Tiene que sumar 1, eso es importantísimo. Porque sigue siendo una distribución de probabilidad. Luego tengo la verosimilitud de lambda, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, y esta era la primera cosa que tenían que completar ahí los compañeros que hicieron el examen, y es verificar que entonces, ¿qué es lo que expresa esa verosimilitud? Expresaría qué tan probable es que el promedio de la población sea 4, o sea, que el valor de lambda sea 4, si yo observé 5 asaltos, ¿verdad? Entonces aquí se calculan las probabilidades correspondientes, ¿verdad? Bastante similar del escenario 4 y 6, 5 están en medio los dos. O sea, lo que se hace aquí es evaluar el valor, ¿verdad? Entonces aquí en el caso de esta fila sería 4 a la 5, que es el valor de y, por e a la menos 4 entre 5 factorial. Y lo mismo para el 6 y lo mismo para el 8. Y lógicamente, entonces el 8 debería ser un escenario desde el punto de vista estadística frecuentista menos probable, ¿verdad? Menos probable. Sin embargo, le dimos más peso. Le dimos un peso de 0,5. ¿Okay? Entonces, este valor nos dice al final que tenemos información bastante fuerte de que en realidad los asaltos han ido en incremento y que ese mes con el que observamos un valor de 5 debería tener un peso no tan alto, ¿verdad? O sea, al final deberíamos combinar ambas cosas. Entonces se combina esta verosimilitud con esta previa. ¿Qué quiere decir combinar? Multiplicamos, ¿verdad? Verosimilitud por la previa. Entonces, esto por esto da 0,0391
y así los valores correspondientes que ustedes ven aquí hacia abajo. ¿Eso suma 1, compañeros, compañeras? No, no suma 1. No suma 1, sin embargo, sabemos que lo que está aquí, ¿verdad? La relación entre estos números, ¿verdad? De la previa y esta parte, o sea, al final aquí hay una proporcionalidad, ¿verdad? Para la posterior. Entonces, dado que estos son proporcionales en la posterior, yo podría decir este valor entre la suma de los tres, ¿ya? Para generar una relación proporcional a un 100% entre esas tres filas, es literalmente la pi de P dado Y. O sea, esto es 0,0391 entre la suma de los tres es 0,3125. Y así igualmente para las otras dos filas. Porque si no, yo literalmente tendría que haber calculado el valor de la previa, o sea, tener la distribución previa para poder calcular completa la pi de P dado Y. O sea, ven que ahí, de una forma práctica, notamos la utilidad de poder utilizar el principio de proporcionalidad. Porque básicamente, como decía la escocesa en el video, lo que le interesa al bayesiano es la relación entre las cosas, ¿verdad? No el valor exacto. Entonces, la relación entre esas cosas, sabemos que en suma tiene que dar 100%. Entonces, aquí nos permite justamente el poder determinar cuál escenario es el más probable. Entonces, en el inciso B, dice cuál usuario es más probable que tenga la razón. Justifique su respuesta. Y la respuesta es tan sencilla como esto. Vinicio, porque tiene la probabilidad posterior más alta. Así de sencillo. Y opcional, ahí andamos generosos, ¿verdad? Otra opcional, usted diría que en este caso pesó mucho la distribución a priori para decidir cuál es el usuario que sea más probable que tenga la razón. ¿Por qué? Y vean que efectivamente la verosimilitud solita, ¿verdad? Solita nos hubiera dicho que este escenario es poco probable. De hecho, aquí nos dice que es 9% en comparación con los 16 redondeados que tenemos de los otros. Entonces aquí sí, es correcto, sí pesa mucho la previa, ¿verdad? La distribución a priori, porque la verosimilitud dio un valor mucho más bajo que las demás para Vinicio. Es opcional en realidad, es simplemente como para verificar si estamos claros de qué es lo que representa cada una de las distribuciones que estamos utilizando aquí. Profe, en ese ejemplo que a Vinicius se le dio mayor probabilidad, eso fue discrecional, ¿verdad? Eso discrecional, pero con base en lo que dice acá, ¿verdad? Se considera que esta zona de San José se está tornando cada vez más peligrosa. Pero discrecional sí, daría desde el punto de vista de por qué le pusiste 0,5 y no 0,4 y 0,3 y 0,3. Sí, eso sí es discrecional. Ok, gracias. 3. Ahora, aquí se asignó así, ¿verdad? Entre más fino podamos hacer esto, pues mejor, ¿verdad? O sea, entre más fundamentado lo podamos hacer, mejor. Y entre más fundamentado podemos poner estos valores, también, entre más criterio duro tengamos para poder asignar estos valores, pues más sentido hace todo el ejercicio, ¿verdad? Menos criticable es, digamos. Aquí no se trataba de criticar, sino de verificar simplemente que los conceptos están claros, ¿verdad? ¿Para qué utilizo cada cosa? 3. Un metrólogo quiere hacer inferencia bayesiana sobre los errores promedio de medición que se producen al utilizar un complejo aparato de medición. El metrólogo toma una muestra de los errores de 10 mediciones, las cuales siguen una distribución normal con media mu y varianza 25 en milímetros. Y obtiene un error promedio de 2 milímetros. Él sabe que las especificaciones de este aparato sugieren que el promedio de los errores es 1 milímetro.
y que el 95% de los errores deben estar entre 2,96 milímetros y menos 0,96 milímetros. Con base en esto, conteste lo siguiente. Utiliza, el inciso A. Vamos a ver, perdón, aquí alguien me escribió. Claro, sí, yo lo subo ahora, en el examen. El A dice, utilizando las especificaciones del aparato, o sea, lo que dice acá, ¿verdad? Demuestre que si se quiere usar una normal para mu, esta tiene hiperparámetros 1 y 1. Esa era la primera pregunta. Entonces, acá lo que tenemos es que tenemos un rango de valores, ¿verdad? Que va de menos 0,96 a 2,96, lo que está aquí arriba. Y en ese rango, en medio de ese rango, debería estar el valor esperado, ¿verdad? Entonces divido eso, promedio esos dos valores y obtengo 1 como el centro. Entonces verifiqué que el mu sub 0, lo de las especificaciones previas, ¿verdad? Que son previas a las mediciones, las especificaciones, tienen ese valor central de 1, mu igual 1. Luego, la D, ¿verdad? La D sería, o sea, qué tanto error hay entre uno de los extremos y el valor medio. Entonces tengo 2,96 menos 1 igual a 1,96. Y a la vez yo sé, a la hora de construir ese intervalo de 95% de confianza, que eso está conformado, ese error está conformado por z de alfa medios por sigma sub 0. Aquí, por supuesto, no hay nada de n todavía porque no hay ni siquiera ninguna muestra. Estas son las especificaciones previas de una variable que se distribuye normal, como nos dijeron, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí decir 2,96 menos 1,96, menos 1 es 1,96 y por tanto, ¿cómo se llama? Perdón, la z de alfa medios correspondiente al 95% es 1,96 y por tanto sigma sub 0 es 1,96, este valor que obtuve del error entre este cuantilo y eso implica que sigma sub 0 es 1 y por tanto sigma sub 0 al cuadrado es 1 también y por tanto es correcto esto de que la normal tiene parámetros, hiperparámetros 1 y 1. Todo esto es con respecto a la priori, ¿verdad? A la previa. ¿Ok? Inciso B. Utilizando la a priori del inciso anterior, obtenga los parámetros de la distribución a posteriori para mu, la cual es normal con esto, ¿verdad? Con esta ponderación. Aquí se construyen unos coeficientes tau 1 y tau 2, que son estos, pero esto es equivalente a lo que ustedes vieron en el libro, en el ejemplo de este 16.4 que les pedía que revisaran. Es exactamente el mismo resultado. Entonces vamos a tener aquí la ponderación de la media de la estadística frecuentista con la media de la distribución previa, mu sub 0. Y aquí los ponderadores, ¿verdad? Tau 1 y tau 2. Tau 1 sería n entre sigma cuadrado, lo cual también hace que cuando n tiende a infinito, la estimación tienda a x barra, como hemos dicho, ¿verdad? Como dijimos también en la clase pasada. Y tau 2 no tiene n en el numerador y por tanto, cuando dividimos todo esto con algo que tiene que ver con n, cuando sumamos tau 1 y tau 2 para este tau, ¿verdad? Está aquí en el denominador, ya la media de la previa deja de tener relevancia. Nada más como para hacer el ligue con lo que hablamos en la sesión pasada. Entonces, aquí calculamos básicamente el tau 1, que es lo primero que necesitamos obtener, es 10 entre 25. ¿De dónde salió este 10? Vamos a irnos aquí arriba. Dice que, y aquí lo tienen, ¿verdad? N entre sigma cuadrado, entonces este n son las 10 mediciones. Y tenemos varianza 25, sigma cuadrado 25, ¿verdad?
porque tomamos una muestra de las cuales sigue una distribución normal con media mu y varianza 25, perdón. Entonces sería 10 entre 25 ese tau, y tau 2 es 1 entre 1, ¿verdad? Porque aquí tenemos tau 2 dice que es 1 entre sigma sub 0 al cuadrado, y este sigma sub 0, la varianza de la previa dijimos que es 1, o sea, 1 entre 1 igual 1. Y el tau, el que divide ambos casos, ambas fracciones, es 1 más 0,4, ¿verdad? Tau 1 más tau 2, o sea, 1,4. Y finalmente, la eta asterisco, que es la media de la distribución normal posterior, sería 0,4, que es el valor de tau 1, por menos 2, ¿verdad? Y este menos 2 es el valor que obtuvimos de X barra, ¿verdad? Nuestra media obtenida con la muestra, y obtiene un error promedio de menos 2. ¿Ok? Entonces, ese menos 2 es el que utilizamos aquí, y luego es tau 2, 1, por la media de la previa, que es 1 también, o sea, 1, y dividimos esto entre 1,4. Entonces aquí sería menos 0,8 más 1, o sea, más 0,2 entre 1,4 es 0,1428. Esa sería la media de la previa, la media de la posterior, disculpe. Entonces va a ser un promedio ponderado entre lo que obtuvimos de la previa, que decía que era 1 el error, y el resultado de la muestra que nos dio menos 2. Y el delta asterisco cuadrado, o sea, la varianza posterior, sería 1, ¿verdad? Aquí nos decían que esta varianza es 1 de la posterior entre tau, o sea, 1 entre 1,4, 0,714. Y esos serían los valores de la posterior para mí. ¿Okay? El inciso C dice, obtenga e interprete un intervalo de credibilidad del 95% para mí. Aquí noten lo que hacemos. Entonces, tomamos los parámetros que acabamos de obtener de la posterior, ¿verdad? Entonces, decimos 0,1428 más menos 1,96. Este cuantilo es el mismo que ustedes ya se saben de memoria, correspondiente a este nivel de confianza o de credibilidad en este caso. Y lo multiplico por la raíz de la varianza, o sea, la raíz de esta varianza que obtuve aquí. ¿Por qué aquí no divido entre n? ¿Quién me puede decir eso? O sea, ¿por qué aquí no estoy haciendo por sigma entre raíz de n? Que por cierto fue el error más frecuente que encontré en la calificación del examen, de ese examen. No sabría, profe. Dice Ricardo que no lo ve. ¿Alguien nos puede ayudar? Yo pensaría que vendría en cierto modo dentro de los hiperparámetros que son la combinación del RAW y todo eso. Ajá. Vos decís que ya está implícito ahí. Ajá. Ok, entonces, en realidad, pues uno podría considerar eso, pero lo importante aquí es, ¿cuál es nuestra variable? Vamos para tener eso en cuenta otra vez. ¿Cuál es la variable aquí? ¿Mío? Mu, así es. Mu de la variable. ¿Y cómo se distribuye mu? Ahora que es eso, Ricardo. Pero ya me confundí, suave. Como una normal, ¿no? Como una normal, perfecto. ¿Con qué parámetros? Es
si entendí bien era con mu, pero es que creo que era la previa. En la previa habíamos definido mu 1 Y uno, y exacto. la Ajá, Eran varianza. estados. ajá, exacto. Uno y uno, ¿verdad? Exacto, Norland. Ajá, Y la posterior, entonces, ¿es normal también? ¿Con qué parámetros? con estos dos que están aquí, ¿no? Exacto. Esos dos, 0,1428 y 0,7143. Es normal, es normal. ¿Por qué es normal? Porque la previa es una previa conjugada, ¿verdad? ¿Por qué Y barra es normal? En estadística frecuentista. Por el, estamos aquí como en curso de dogma, por el teorema límite central, ¿verdad? La distribución muestral de Y barra es normal por el teorema límite central. ¿Con qué parámetros? ¿Qué parámetros tiene Y barra? ¿Cuál es el valor esperado de Y barra en una normal? Mu, ¿Y varianza? la varianza poblacional entre n, me parece. Así es. Sigma cuadrado entre n. Así es, pero es por eso que dividimos entre n, porque estamos hablando de una estimación que parte de Y barra. Gracias, Efraín, sí, correcto. Sigma cuadrado entre n. Entonces, por eso es que aquí no tiene sentido dividir esto entre raíz de n. Porque no es la distribución de Y barra, es la distribución de mu. Ese es todo el punto, ¿verdad? El enfoque bayesiano. Entonces, noten ahí, estamos simplemente calculando con esa desviación estándar que obtenemos el intervalo de credibilidad del, por cierto, que es 95%, ahí el subíndice está mal, que estaría entonces entre menos 1,51 y 1,8. ¿Y cómo sería la interpretación de esto? Ahí creo, igual, no, no estoy seguro, pero creo que es que con un 95% de probabilidad, mu va a estar entre estos dos valores, si Correcto. no me equivoco. Así es, Norland, así es, exactamente. Así como acabas de decir, y así es sencillo. Ahora sí podemos decir eso. Podemos hablar de que mu está con una probabilidad tal entre esos dos valores. ¿Por qué? Porque es la distribución de mu, no la distribución de Y barra con la cual inferimos en el caso de estadística frecuentista. Inciso D. Suponga que se quieren contrastar las siguientes hipótesis. H sub 0, mu mayor o igual a 0. Con la alternativa que sea menor que 0. De antemano, digamos, si utilizamos, nada más véanlo de la siguiente forma, antes de calcular nada acá. ¿Cuáles eran los parámetros de la previa? ¿Qué me dijeron ustedes ahora? Recordemos un segundo, por favor. 1, 1. 1, 1. Perfecto. Con parámetros 1 y 1, ¿qué será más probable? ¿H sub 0 o H1? Yo diría que H1. H1 es más probable. ¿Por qué? ¿Por qué dirías eso? Ah, no, perdón, H sub 0.
Ok, igual, ¿por qué? Porque está más cerca, digamos, porque sí, yo esperaría entonces que mu tienda a 1. Es decir, que sea Porque, mayor a 0. porque 1 está arriba de 0, decís vos. Ajá. Ok, o sea que el centro de esa distribución está más concentrado en el área, en el subespacio de H sub 0 que en el de H1. ¿Ok? Y en el caso de la posterior, Aquí partimos de que no sabemos el valor de la posterior, profe, ¿en qué sentido el valor de la posterior? porque ya lo tenemos. Ah, porque, o sea, porque tenés estos dos valores, decís vos, estos que están aquí arriba. Ajá. Sí, O estoy perdido completamente. no, 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 Sí. no, o sea, vos tenés esos valores, pero igual no es un valor exacto, ¿verdad? Sino que te da intervalos o te permite asignar probabilidades a ciertos rangos. No, no es que ahora, no es que ahora te volviste visionario y ahora descubriste la verdad y ya no hay nada de incertidumbre, ¿verdad? No sé si me explico. O sea, no es que ahora Bayes te permitió llegar a un descubrimiento que hace obviar cualquier otra inferencia en términos de intervalos de credibilidad o pruebas de hipótesis. No sé si te estoy interpretando mal, Nolan, pero Sí, sí, no, está el, bien. Gracias. el punto aquí es que lo que estás haciendo, Nolan, aquí es actualizando tu información, que era 1 y 1, con la información de la muestra, que te había dado un promedio de -2, para obtener una nueva media posterior de 0,1428 y con una varianza más pequeña. ¿No? Ese es el ejercicio para la posterior. Sin embargo, seguís con incertidumbre. ¿Cómo se traduce esa incertidumbre? En este intervalo de credibilidad, en la que seguís sin poder decir con exactitud cuál es el valor. Y vas a seguir con esa incertidumbre en cualquier escenario en el que esté involucrada la estadística, ¿verdad? Cualquier escenario de certidumbre, pues ahí sí, dejar la estadística guardada. Entonces, en la D, aquí, si nos ayudan, ¿qué pasa? Norland correctamente nos dijo que con la información a priori es más probable H sub 0 que H1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 1 es mayor que 0. Pareciera que donde está el centro de la dispersión, donde está la densidad más alta, ahí es un valor que corresponde a H sub 0, no a H1. ¿Qué pasa en el caso de la posterior? ¿Qué es más probable, H sub 0 o H1? Una pregunta. Esta normal, ¿verdad? Dijimos, la normal de la posterior tiene características media 0,1428 y varianza 0,7143. Bajo esos parámetros, ¿cuál es la probabilidad de que mu, mi variable, sea mayor a 0,1428? No sean malos, compañeros.
¿Cuál es la probabilidad? En una normal estándar, ¿cuál es la probabilidad de que Y sea mayor que 0 o Z sea mayor que 0? 50%. Perfecto, gracias Ricardo. Y entonces en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor mu que 0,1428? Mm, Estoy, Es casi, o sea, casi 50%. Un poco O más de, un poco más de 50%. ¿por qué? O sea, lo que sea porque mu está más a mayor que la 0. derecha. O sea, el 0,14 se encuentra en un cuantilo más a la derecha de la Ah, ok. media. Sí, es que ya, ok, perfecto. Ustedes, Marlon y Ricardo, ya me estaban preguntando, me estaban respondiendo la segunda pregunta que iba a hacer. Ustedes están contestando la probabilidad de H sub 0, literalmente. Me están diciendo que esa es mayor que 50%, ¿verdad? Y Sí, yo estaba todavía partiendo de la probabilidad de que sea mayor que 0,1428. Ok. Efectivamente, dado que la probabilidad de que mu sea mayor que 0,1428 con el escenario posterior es 50%, por tanto, la probabilidad de H sub 0 es mayor que 50%. Y por tanto, también va a seguir ganando sobre H1, ¿verdad? O sea que H1 es menor que 50% de la probabilidad. Noten que son totalmente complementarias, ¿verdad? Las dos hipótesis. ¿Qué implica? ¿Qué vimos aquí, compañeros? Ahora, ¿dónde es más probable proporcionalmente H sub 0? ¿En la previa o en la posterior? No me acuerdo de los valores de la Uno y previa. uno. Uno y uno, Marlon. Ah, entonces, en la previa. En la previa, porque hay más masa la densidad en H sub 0, ¿verdad? O sea, está más a la derecha. Ok. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la muestra, la actualización de información? ¿Hacia qué apunta la actualización de información? ¿A H0 o H1? Yo diría que relativamente, ¿Sí? como hay una disminución, apuntaría más a H1, pero igual sigue apuntando a mayor a 0. Perfecto. Excelente, Marlon. Gracias. Vean que lo que nos está dando la muestra es inclinando proporcionalmente el peso un poco más hacia H1. Sin embargo, sigue siendo más probable H0. Necesité calcular algo yo, cualquier cosa yo aquí que no sea algo que pueda hacer una servilleta para contestar esa pregunta. ¿Cómo dijo, profe? O sea, lo que quiero decir es, Ricardo, digamos, una cosa que te lo digo aquí con la experiencia de haber dado, bueno, obviamente haber dado el curso varias veces y ver que en examen a veces se calculan cosas que con suerte no tienen tanta gracia. Y también de trabajar con algunos de sus compañeros que han estado trabajando conmigo con otras cosas. Creo que una buena práctica, les recomiendo siempre hacer con estas cosas, antes de contestar y empezar a calcular nada, me hago una expectativa de qué es lo que me debería estar encontrando como resultado. Entonces, Ricardo, lo que les decía ahorita con la pregunta es, tuve que calcular algún cuantilo, una probabilidad específica de algo para poder concluir lo que concluimos ahorita juntos. No, en realidad no. Nada No, más nada. recordar las Todos propiedades de la normal. son números de servilleta. O sea, eso lo hacemos en una hojita aquí, con un lápiz. Esos son meramente deducciones de relaciones entre cosas, ¿verdad?
que luego, o sea, ¿para qué es útil hacer eso? Eso es útil porque puede ser que ya una vez que yo me ponga bajo cierta presión a calcular los valores específicos, que de pronto cometa un error y concluya algo que va en contra de lo que acabo de decir desde un punto de vista intuitivo. Entonces ahí tengo que darme cuenta de decir, ah, pues puña, espérate, eso no hacía gracia. Tengo que devolverme a revisar dónde hay un error porque ya yo sabía que H sub 0 debería ser más probable. Entonces, bueno, hagámoslo acá. La previa tiene, bueno, perdón, aquí estoy utilizando el valor de la hipótesis nula, 0, ¿verdad? Estandarizándolo con la normal. Yo sé que esa normal de la previa es 1 y 1. Entonces hago 0 menos 1 entre 1. Desviación estándar 1 también, ¿verdad? Entonces sería la probabilidad de que una Z sea mayor o igual a menos 1, que es 0,8413. Y por tanto la probabilidad de HA es 0,1587. Y eso me lleva a un odds. Recuerden que lo que hacemos es comparar las dos probabilidades. Esto es una razón de verosimilitudes de alguna forma, si quieren, ¿verdad? Y me da 5,3. Y eso implica cuando mis odds son mayores que 1, voy a favor de H sub 0, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que aceptamos el hecho de que mu es mayor o igual a 0. Desde el punto de vista de la a priori. Okay, hasta aquí, ahí tuve la gentileza de no molestarlos más. ¿Qué más se pudo haber preguntado aquí clásicamente? ¿Cuáles son los odds a posteriori? Que nos hubiera dado algo menos fuerte, ¿verdad? Aquí nos hubiera dado seguramente, bueno, hubiéramos tomado 0 menos 0,1428 entre la raíz de 0,7143. Y esa Z definitivamente hubiera estado más cerca de 0 y nos hubiera dado alguna probabilidad, como dijeron ustedes ahora, mayor a 50%, o sea, 55, 56%. Y el odds a posteriori hubiera sido 0,56 entre 0,44, o sea, 1, y resto, ¿verdad? 1,4 por ahí, 1,3. Y esa, entonces, hubiera sido nuestro odds a posteriori. Y última pregunta relacionada con eso, pudo haber sido, calcule el factor de Bayes y concluya, ¿verdad? Y el factor de Bayes hubiera sido, tome los odds a priori, 5,3, entre este 1, y resto que acabamos de decir, que eventualmente sería el odds a posteriori, que me da 4 y resto, como factor de Bayes, y ese indica, tal como dijo Marlon, como factor, como medida, que la actualización de información apunta hacia H1, aunque sigue ganando en ambos escenarios todavía H sub 0. Y vean que ese todavía se refleja en el hecho de que cuando yo tomo muestras cada vez más grandes, cada vez va a ir convergiendo más hacia el menos 2, suponiendo que el menos 2 se mantiene, ¿verdad? Como promedio de error. Y en ese caso, cuando la muestra ya es suficientemente grande, o sea, no solo 10 observaciones, sino 40, 50, 60, pues ya va a ganar H1, ¿verdad? Porque ahí vamos a partir de un valor de la posterior que converge hacia menos 2, ¿verdad? Y entonces ese factor de Bayes yo intuitivamente lo podría validar desde esa perspectiva también. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo lo ven? ¿Está digerible? ¿Está entendible? ¿Hay temas que los incomodan, que no se entendieron? Está digerible, pero hace falta práctica. De Ok. parte de nosotros, pues. Profe, Don Efraín, por cierto, ¿qué perspectiva la suya ahí en la foto? Sí, mucha elegancia, don Efraín. Muy felicito. gracias, profe. Es que estoy desde el celular, entonces tengo otra foto de Zoom. Ah, muy bien. Perfecto. Yo lo único que tengo es que, bueno, yo tengo una pequeña incomodidad respecto al tema, Sí. y es que, digamos, por ejemplo, en los exámenes que usted hacía presencialmente, los ejemplos no son
tan aplicados a los exámenes que usted hace ahora, porque los exámenes que usted hace ahora, bueno, al menos los ejemplos que yo vi en nuestro examen, los vi así como muy de la vida real, no sé si me entiende, muy caso, muy algo que a uno le podría pasar 100% Pero en serio. Espérate un momento, nada más, Efraín, pero moción de orden. ¿Esos son así en buena onda de reclamo o del No, examen no, pasado o una no, preocupación no, para esto que viene no, ahora? lo que me preocupa, digamos, lo que me preocupa un poco es que yo entiendo muy bien, por ejemplo, Mendenhall, a mí el señor Mendenhall me dice, calcula mi intervalo de confianza o diga cuál es la hipótesis, no, cuál es la alternativa y si la rechazo o no, eso yo lo hago y súper Sí, bien y lo sí, entiendo. sí. Pero, por ejemplo, en el examen me pasó que, bueno, todavía usted no me lo ha revisado, entonces no sé cómo fue, pero, por ejemplo, en la pregunta de la inflación, que era como desarrollo, Sí. quería que ver si era posible que hubiera inflación o algo así. Ajá. Y ahí yo me quedé en blanco, no sabía cómo usar las herramientas del curso. Entonces, digamos, a mí Ok, tal vez lo que sí me preocupa un poco ok, ok. es en esos Sí, casos tan aplicados. sí, 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 ok, está bien. Bueno, como dijiste ahorita, no está calificado aún. Vamos a ver si es un tema general o si es algo que tal vez ahí te afectó un poco más a vos. Supondría yo que en general puede haber algún nivel de preocupación al respecto. No he visto esa pregunta. Estoy un poco atrasado, como notarán. Voy a ver cómo llego al jueves, ahí un poco trasnochado, pero llegaré. Pero en todo caso, pues ahí lo conversaremos, ¿ven? Ese tema en particular. El del trabajo, como tal, sí, va a ser totalmente aplicado, pero las instrucciones, espero, las que conversaremos el jueves, van a ser suficientemente específicas como para que ustedes puedan digerirlo y llevárselo, ¿verdad? Para hacer el trabajo. Bueno, Entonces, sí, yo creo, digamos, al menos a mí lo que me preocupa es tal vez no tener una guía tan clara para el trabajo. Si usted nos dice sí, que las instrucciones son claras, y las 10, entonces yo yo siento espero. que la materia está fácil. Bueno, incluso la siento un poquito más fácil que la materia pasada porque es menos De materia. hecho, de hecho, qué dicha que lo decís, Efraín. A mí me parece que esta, habiendo entendido la anterior, es bastante más intuitiva todavía. Pero bueno, entonces, si esta se entendió, digamos que debería ser la preocupación inmediata, ¿verdad? Pues todo bien. Todo bien, y con respecto al examen, pues ahí veremos, ¿verdad? Igual, si lo tienen a bien ustedes, bueno, no, yo creo que no vale la pena discutirlo mucho ahorita, a ver si todos están de acuerdo con lo que decía Efraín o en qué medida. Sino más bien con base en los resultados. Puede ser que el jueves se nos alargue un poco la sesión entre lo que nos peleamos sobre el examen, ojalá que no mucho, y la asignación del trabajo. Bueno, ¿alguien tiene alguna observación o inquietud sobre esto? Bueno. Ok, entonces sigo con la tarea de revisar el examen y ahí no se preocupen, por favor, algo decente encontraremos como punto medio siempre en todo esto. La intención es que aprendamos y que suframos y salgamos adelante con algo útil para los siguientes cursos. Entonces, bueno, si alguien tiene consultas o algo, nos podemos quedar más rápido. Pensé que puede haber algo de discusión sobre esto. Si no, hasta aquí llegamos ahorita. Con gusto, Daniela. Yo me voy a quedar un ratito, pero solo para recapitular unas cositas. Claro, por supuesto. Ok, bueno, entonces buenas tardes a los demás si no hay más comentarios en general. Profe, Muchas gracias. ¿Puedo hacer una gracias, pregunta? profe. ¿Usted puede Hasta luego. subir? Chao, hasta luego. Yo Sí, me quedo acá con los que necesiten hacer más preguntas. sí, una consulta. ¿Usted podría subir la clase del pasado jueves, por favor? Si es que la tiene. Sí, sí, de acuerdo, Alejandro. Sí, Ok, listo. Muchísimas gracias. un gusto. Bueno, profe, gracias. Bueno, Ariel, hasta luego. Nada más una consulta, profe, es que
me parece que la clase pasada habían dicho que íbamos a revisar algunas preguntas del examen. Digamos, porque yo también tuve unas preguntas que sí no sabía cómo hacerlas. Pero no sé Sí. si mejor el jueves o si se va a subir solucionario o algo. Sí, digamos, si vos tenés un planteamiento de cómo se hacía, porque creo que Efraín me decía la vez pasada que había intentado resolverlo de una manera X y que esa no funcionó y que no estaba muy claro cómo, o sea, si es algo muy concreto así, lo podemos ver, y si no, en general, pues lo vemos ahí el jueves. Y ahí Efraín está comentando que lo vemos el jueves. Ok, sí, yo no tengo problema en verlo el jueves. Ok, No sé. perfecto. Listo, entonces Bueno, veámoslo ahí, profe, tal vez como para ya tener las notas y todo, ¿no? Perfecto, gracias. Profe, yo quería gracias. recapitular más que nada como la agenda que usted tenía pensada para el jueves. Es que yo el jueves usualmente no me puedo conectar porque tengo que dar laboratorio de micro 1. Entonces, no Ujú. sé si es obligatorio que se vaya o si se va a hablar de algo específico, porque usted estaba No, mencionando en el grupo. gracias que lo estás comentando, Ricardo. Pues obligatorio no son las clases en general ninguna, excepto que cuando hay evaluación, obviamente, pues sí hay que estar. Ujú. Y para esta clase, lo particular, Ricardo, es que sí, digamos, puede ser que para vos no sea problema si vos tenés tu grupo, no sé, vos tenés dos compañeros o compañeras con los que puedas trabajar. Sí, yo, bueno, sí tengo mis compañeros, pero obviamente sí tengo que preguntarles bueno, a uno de ellos que no haya dejado el curso, porque, Ujú. bueno, por el estrés de todos los demás cursos, obviamente no ha habido mucha interacción social, pero sí, sí tendría que corroborar eso, pero si no, no hay Ok. problema. Sí, el asunto es que o sea, si vos tenés tu grupo, podrías, digamos, apalancarte de ellos para aclarar o para cualquier cosa, o sea, confiar un poco en que ellos te van a dar suficiente feedback para lo que hay que hacer. Ah, ok, ok. Porque ahí ya vamos a discutir. La agenda sería básicamente revisión del examen y feedback del examen, las notas, digamos, Ujú. y también ¿cómo se llama? La entrega de las instrucciones para el trabajo que se entregaría del jueves en 8. Entonces, esas dos cosas son las que te perderías presencialmente, ¿verdad? Ya lo que es examen, pues obviamente podría darte chance de que el lunes, por ejemplo, ¿verdad? Usemos horas de consulta o me mandes un correo como para que revisemos juntos si tenés dudas sobre tu evaluación. Sí, o sea, Ahí yo nada más tenía te pediría. dudas, sí, Ajá. yo nada más tenía dudas con uno, pero sí, sí me gustaría, bueno, si lo va a hacer en clase también, pero es algo que yo hice, pero no me dio un Ujú, número muy lejos, entonces sí quería ujú, ver esa lógica, pero igual no sabemos, ujú. bueno, yo no sé, bueno, o sea, tiene que estar mala, pero no sé si se va a hacer alguna revisión de las preguntas, pero Sí, sí, claro, no, de hecho, sí. O sea, podría pasar, esperaría que no, pero podría pasar que en algún caso yo haya cometido algún error y en ese caso te pediría en todo caso que des chance al jueves en la tarde, más bien después de la clase inclusive, ujú. por si acaso hay temas que vayan a ajustarse por el debate, por la revisión que hagamos en la sesión. Ok, ok, Y ahí ya con base en eso decir, ok, bueno, ya aparentemente esta es la versión final y con esa ya pasarme tus observaciones o dudas. ok, perfecto, excelente, excelente. Ok, entonces, es que pensé que había alguna otra cosilla. Bueno, yo sé que probablemente vamos a negociar con usted a ver qué se soluciona, porque yo sí sentí con mis compañeros como que a la mayoría nos fue un poco mal. Ok. Eh, entonces, bueno, ahí veremos cómo Ahí hablamos sí, eso. ahí escucharás a ver qué se resolvió. Bueno, yo mismo si veo que, o sea, aparentemente sí, si le fue muy mal, yo mismo trato de si es algún tema de la redacción de la pregunta que todo el mundo interpretó mal, pues hay que ajustar algo a nivel de curva o demás, ¿verdad? Pero ahí ya lo Ah, verás también en la propia calificación. está bien, profe. Bueno, pero ya, profe, me van a la tarde. Bueno, que esté muy bien. Bueno, buenas tardes, Ricardo.